Hola, buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy es un gusto estar aquí en esta presentación donde tenemos la presencia de diferentes países, de Costa Rica, Argentina y Colombia, en una más de las ediciones de los webinars enseñando STEM en cuarentena, en COVID-19. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, pues vamos a dar inicio. Agradecería mucho que a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy pudieran abrir sus cámaras y sus micrófonos. Bienvenidos a todos los que ya se encuentran aquí en la sala. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se encuentran el día de hoy? Todo muy bien. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio. Y la presentación. Listo. Bueno, la agenda del día de hoy es, vamos a hacer una breve introducción acerca de la problemática y de esta serie de webinars. Posteriormente vamos a tener una presentación por parte de nuestros expertos. Les vamos a presentar la metodología y cómo es que vamos a realizar el cierre. Esa es nuestra agenda. Esperamos que todos ustedes desde casita, desde el lugar en el que nos encuentren, puedan compartir con nosotros sus experiencias y sus preguntas a través de la sección de Q&A de esta presentación por Zoom. Sé que nos están acompañando desde Facebook Live y que nos están acompañando también desde otras redes y otros espacios. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, el objetivo de estos encuentros es precisamente acercar a todos los docentes, a la comunidad docente, a los directivos y a la gente que se encarga de la realización de las políticas públicas, algunas estrategias, sugerencias de cómo podemos enfrentar esta pandemia, esta situación que nos afecta a todos en nuestros países. Hemos visto los resultados que se han presentado en cuanto a que se han evidenciado que existen brechas en la educación, que no todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos y pues los profesores y sus directivos en todo el mundo están buscando esas alternativas para ofrecer a los estudiantes las mismas oportunidades y que esa desigualdad que actualmente se presenta pues se vaya cerrando, no que se generen abismos o situaciones tan abismales que no podamos nosotros separarnos. Entonces, en vista de ello, se hace la promoción de diferentes escenarios donde se aplican información, se identifiquen herramientas, se hagan propuestas desde todos los ámbitos para poder atender a esta problemática. Es por eso que el día de hoy tenemos a 3 expertos en esta materia. De Argentina nos acompaña la magíster Yarina Fantasía. Ella es directora de la EMPA, de la provincia de Santa Fe. Nos acompaña Laura de Costa Rica, Laura Altamirano, ella es de gestión de recursos del Instituto de Desarrollo Profesional, y de Colombia nos acompaña el profesor Diony González, quien es coordinador académico del MOVA, quienes del día de hoy pues nos harán una presentación de sus trabajos. Vamos a tener dentro de la mecánica la intervención de los panelistas. La duración va a ser de 30 minutos y va a tener cada quien 10 minutos de tiempo de exposición. Empezamos con Yarina Fantasía, posteriormente nos acompañará Laura Altamirano y cerramos la serie de exposiciones con Diony González. Más adelante vamos a tener un tiempo aproximado entre 12 y 15 minutos para hacer la sesión de preguntas, para responder tanto a las preguntas como que vayan presentando los asistentes, como algunas otras reflexiones finales que se vayan dando. Y finalmente pues vamos a hacer una conclusión, una relatoría de las exposiciones que hayan resultado de estas actividades, y finalmente vamos a tener el cierre, que nos va a hacer el favor de acompañarnos la secretaria de Educación de Medellín, en Colombia, Marta Alejandra Agudelo Ruiz. Muchísimas gracias por esta colaboración y pues bueno,
Vamos a tener inicio. Cedemos la palabra, por favor, a la maestra Yanina Fantasía. Vamos a iniciar con sus reflexiones. Bueno, buenos días a todas, a todos. Voy a poner para compartir la presentación. Díganme ustedes si se ve. Bueno, en primer lugar agradecer a la invitación a la Secretaría de Educación de Medellín, a la RIED-OEA y a Pilar por la presentación que ha realizado, justamente para poder contar la experiencia que venimos llevando en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1330 de la provincia de Santa Fe, que es una escuela que se creó en el año 2015, y surge en el marco del plan Vuelvo a Estudiar, que fue un plan de inclusión socioeducativa que estuvo vigente hasta el mes de diciembre de 2019, un plan que se implementó durante la gestión de la ministra de Educación, Claudia Balaguer. Actualmente el plan no está disponible, no sigue vigente, pero sí sigue la EMPA 1330 como institución educativa. Es una escuela que está destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años de toda la provincia de Santa Fe. Es una escuela con un alcance territorial y tiene su propuesta educativa fundamentalmente radica en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la interdisciplinariedad. Nosotros tenemos 3 planes de estudios. Cada plan de estudios está conformado por 12 módulos didácticos, y lo que implica para llevar adelante esta propuesta interdisciplinaria es justamente el trabajo por equipos docentes, o sea, un trabajo interdisciplinario al interior de las aulas. Se realiza una evaluación de proyectos de acción sociocomunitarios donde los estudiantes son los propios protagonistas de sus aprendizajes. Esto quiere decir, estos proyectos de acción sociocomunitarios, los estudiantes son los protagonistas justamente porque se vinculan con el territorio, con distintas instituciones del territorio, y hace que puedan lograr una transformación tanto de los estudiantes como de la comunidad en la que llevan a cabo dichos proyectos. La modalidad de cursado es una modalidad de cursado semipresencial y virtual, o sea, es decir, este modelo híbrido que hoy por hoy se está hablando tanto para pensar en los retornos a la presencialidad en la pospandemia, nosotros ya lo venimos implementando desde el año 2015. Y la modalidad de cursado es justamente un 89% se realiza a través de una plataforma educativa del Ministerio de Educación y un 11% se da a través de encuentros presenciales en sedes territoriales de toda la provincia. Realizamos un desarrollo propio de nuestros materiales didácticos, que también lo realizan los mismos docentes que son los que dan clases al interior de cada una de las aulas virtuales. Hay una formación específica de todos los docentes que forman parte de esta institución, y trabajamos también desde un paradigma de la afectividad y la inclusión socioeducativa para justamente realizar este acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Como les decía, nosotros tenemos 3 títulos, 3 planes de estudio: un bachiller con orientación en agro y ambiente, un bachiller con orientación en economía y administración, y un bachiller con orientación en educación física. Son los 3 planes de estudios que tenemos vigentes en la escuela. Y si bien nosotros ya veníamos con un trabajo en lo que es la virtualidad y lo que es esta cursada o este modelo híbrido, obviamente que la contingencia de la pandemia ha traído algunas situaciones que nos han interpelado y que tuvimos que desarrollar nuevas estrategias, que fueron las que empezamos a desarrollar en el mes de marzo y las seguimos sosteniendo hasta el momento, donde, digamos, tuvimos que reemplazar esa presencialidad que para muchos de nuestros estudiantes era fundamental, porque por distintas cuestiones, tal vez en determinados territorios no hay una buena conectividad, entonces tenían que asistir a alguna sede para poder conectarse, para poder acceder a la plataforma. Tuvimos que hacer un cambio y trasladar toda la modalidad que era dentro de lo presencial a lo virtual. Y para eso estuvimos implementando distintas herramientas como Google Meet, Zoom, WhatsApp,
donde estos encuentros mensuales que eran obligatorios y que tenían un carácter presencial, ahora pasaron a ser de manera virtual, aunque también seguimos sosteniendo otras clases de consulta, por decirlo de una manera, que no son obligatorias y que se dictan de manera semanal. Accedemos a la grabación de las clases para que queden a disposición del aula virtual. También accedimos a hacer una grabación de los módulos, que son los materiales de estudio de nuestros estudiantes, en formato de audio para que los estudiantes puedan acceder vía WhatsApp. Lo mismo la optimización de los módulos, de los PDF de los módulos, en una baja resolución para que puedan ser enviados por estas herramientas. Con los estudiantes ingresantes también estamos implementando otras estrategias vinculadas a el compartir algunas imágenes, pero el principal desafío que tuvimos es justamente cómo reformular la realización de estos proyectos de acción sociocomunitarios, que son los que tenían un fuerte anclaje territorial, para que esos proyectos puedan ser realizados y difundidos a través de la virtualidad. Entonces, en ese sentido, yo les traje 2 experiencias que actualmente se están llevando adelante, que la están realizando los estudiantes. Esto que ven acá es un mapa conceptual que en cada uno de los módulos de nuestra propuesta educativa aparece, ¿sí? Tenemos, como les decía, estos módulos nuestra propuesta es interdisciplinaria, entonces al ser interdisciplinaria partimos siempre de una situación problemática y ante esa situación problemática se proponen proyectos de acción que después los estudiantes eligen qué realizar y cómo realizarlo en sus territorios conforme a sus particularidades. Entonces este es el módulo 7, que es un módulo que se cursa en segundo año. Cabe aclarar que también que nuestro plan de estudios, los estudiantes que acceden a esta escuela cursan durante 3 años este nivel de la escuela secundaria, que es para mayores de 18 años, para jóvenes y adultos. Entonces, en este módulo, que es el módulo 7, Promoción y Construcción de Entornos Saludables, hay diferentes proyectos que se proponen. Uno de ellos consiste en la construcción de bombas de semilla, y Ángela, que es una estudiante de Venado Tuerto, que es una localidad de acá de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia de Santa Fe, está trabajando en un proyecto que se llama Volviendo a Nuestras Raíces. En este proyecto Ángela lo que hizo fue elaborar bombas de semilla con el fin de fomentar en su barrio la alimentación saludable y promover el cuidado de la salud, teniendo en cuenta la problemática de la obesidad infantil y la desnutrición que se ven reflejadas en los niños y también en los adultos de su barrio. Para ello, Ángela acudió a asesorarse con expertos, por ejemplo, un ingeniero agrónomo para lo que es la preparación de la tierra, y después producir videos con el paso a paso para la elaboración de estas bombas de semilla, para luego difundirlo por YouTube, WhatsApp y Facebook. Ese es uno de los proyectos que actualmente se están implementando. Otro de los proyectos que se están implementando es dentro del módulo 8, que también es un módulo de segundo año, que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación, donde también partimos de una situación problemática. Hay distintas propuestas para la elaboración de los distintos proyectos de acción, y Brian, que es un joven rosarino de acá de la ciudad de Rosario, donde estoy yo ahora en este momento, está desarrollando una página web donde él está volcando en esa página web las distintas noticias de ciencia y tecnología a nivel mundial. Él está concentrando en esa página web, que la está dando a difundir. Esta página web es una página que, este es un folleto que él hizo, un flyer explicativo que él hizo para difundir su página, donde intenta generar también debates acerca de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. El objetivo es justamente poder difundir la información proveniente de fuentes confiables y habilitar un lugar abierto al libre debate. Y como dice Brian, él comenzó con el desarrollo de este código HTML para la creación del sitio web,
armó una estructura básica y el funcionamiento compatible con la plataforma Blogger. Entonces él ahí nos cuenta un poco por qué decidió realizar e implementar este proyecto. Acá hay algunas imágenes de lo que él está haciendo y de las distintas noticias que él está compartiendo. Estos son proyectos que están en desarrollo porque nosotros tenemos también una modalidad de cursado que es cada módulo, digamos, se cursa cada 2 meses. Esta es una semana donde los estudiantes están finalizando el módulo, la cursada de los módulos, perdón, y entonces para lo que es la evaluación realizan la presentación de estos proyectos. Como les decía, este contexto pandémico a nosotros, más allá de que ya veníamos trabajando con un modelo híbrido, ya veníamos con cierta experiencia desde el año 2015, trabajando en lo que es la interdisciplinariedad, trabajando en lo que es la virtualidad, porque al tener esta modalidad de cursado virtual y presencial ya teníamos todo un recorrido. Así todo nos ha interpelado fundamentalmente en muchas de nuestras prácticas, teniendo en cuenta que no todos nuestros estudiantes tenían un acceso o una buena conectividad para poder acceder a la plataforma. Entonces desde ahí es que repensamos mucho de estas prácticas que veníamos haciendo y pusimos a disposición de nuestros estudiantes otras herramientas que son de fácil acceso, que son de uso cotidiano para ellos y que contribuyen también a poder garantizar el derecho a la educación. A modo de cierre, digamos, esta pandemia nos hizo repensar muchas prácticas que nosotros veníamos sosteniendo, ¿sí? Tener en cuenta otras miradas sobre lo educativo, tener en cuenta cómo atender las distintas particularidades de los sujetos de la educación, tanto en la construcción de los aprendizajes como en la evaluación. Y más allá de estas interpelaciones, quería cerrar también con una cita de Alicia de Alba, que, digamos, más allá de estas interpelaciones que nos ha generado esta dislocación, ¿sí? La contingencia del COVID, coincidimos cuando Alicia dice que la ausencia de certidumbre, de certezas generales, no debería debilitar el campo de la educación, sino que tendría que visualizarse como una oportunidad inédita para repensar la realidad, el presente y el futuro. Así que bueno, hasta acá eran mis reflexiones y contarles un poco cómo veníamos trabajando y cómo vinimos trabajando en todo este tiempo en la Escuela de Enseñanza Media número 1330 de la provincia de Santa Fe. Gracias. Muchas gracias, maestra Yanina. Agradecemos su participación. Ahora procedemos a la presentación de la maestra Laura Altamirano de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a compartir la pantalla. ¿La pueden ver? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación a esta presentación de estrategias educativas inclusivas. Quisiera contarle todo lo que hemos venido realizando en el Ministerio de Educación de Costa Rica desde que inició la pandemia, desde que se declaró y qué es lo que qué es lo que hemos tenido que implementar desde el inicio. En marzo, bueno, a nosotros nos agarró, ¿verdad? Así de sorpresa todo lo de la pandemia. Entonces se creó un documento de orientaciones para el proceso educativo a distancia. Este documento ha sido implementado desde marzo en diferentes etapas, acá con todos los docentes y estudiantes, desde los procesos de capacitación y autocapacitación hasta el acceso directo de todos los estudiantes al Office 365 para que tuvieran acceso a lo que es la plataforma Teams. Además de planificar diferentes escenarios de acuerdo a las realidades de los estudiantes en las diferentes zonas. Iniciamos con la capacitación de los docentes, con 3 cursos de autoformación, donde eran los primeros pasos del Office 365, aunque ellos ya tenían la apertura, o tenían la disposición para el Office, decirles cómo se iba a implementar en esta etapa de la pandemia.
Un curso número 2 que fue construyendo un entorno de aprendizaje virtual, donde se les indica cómo utilizar Teams como herramienta de mediación pedagógica oficial con los estudiantes que tuvieran acceso. Y un tercer curso que es la mediación pedagógica con las guías de aprendizaje autónomo, que también se dio por medio de Teams. Paralelamente, en el entorno virtual para el aprendizaje profesional, que esto se viene trabajando constantemente, pero se puso al alcance de todos una serie de cursos que van a ofrecer herramientas como creación de blogs, herramientas para búsquedas en internet y producción de recursos educativos 1 y 2. Esto con el fin de que los docentes tuvieran esas herramientas para poder construir todos los materiales para su mediación pedagógica. Con lo que dentro de las orientaciones y todo tenemos la estrategia Aprendo en Casa. Esta estrategia lo que nos ha permitido es que los estudiantes, que los docentes sigan todas las disposiciones brindadas de acuerdo a la política educativa y política curricular vigente, dándole relevancia a lo que es el uso de recursos tecnológicos, así como la generación de acciones específicas y contextualizadas en lo que es el aprendizaje a distancia. Aquí tenemos que tomamos en cuenta los diferentes escenarios que nos íbamos a encontrar con los estudiantes. Desde estudiantes que tenían el acceso completo a lo que es internet y una computadora, hasta los que no contaban con este recurso, ni con internet ni computadora. Entonces tomamos en cuenta todos estos escenarios para poder brindarles los materiales a los docentes, para que ellos puedan trabajar con los docentes, con los estudiantes. En la estrategia o en el sitio de Aprendo en Casa tenemos materiales tanto para docentes, estudiantes y familia. Vamos ahorita a ver lo que se le ofrece a los docentes. Tenemos desde un sitio web hasta programas televisivos. Este es un programa que se dio al inicio en un canal nacional donde se le dan estrategias y diferentes programas creados de los diferentes niveles y materias de secundaria para todos los estudiantes. Eso se ha venido transmitiendo, además todos los videos están dispuestos para ellos, que ahora más adelante les comento en dónde. Tenemos las guías disponibles en todos los niveles. Estas guías se pueden descargar, se pueden imprimir, se pueden realizar ahí mismo, se pueden compartir por medio de Teams, y para los estudiantes que no tienen la parte tecnológica, pueden ir a retirarlas a la institución, completarlas y regresarlas a la institución, y los docentes se encargan de revisarlas. También pusimos a disposición de los estudiantes el Colegio Nacional de Educación a Distancia. Esto en convenio con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Ellos aquí pueden encontrar una serie de herramientas y materiales en todos los niveles de secundaria. También, sin dejar de lado los más pequeños, el Ministerio de Educación Pública, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha incluido el programa Plaza Sésamo como parte del bagaje de acciones en la estrategia pedagógica de Aprendo en Casa. Este se transmite todos los días para que los estudiantes tengan la oportunidad de imaginar, de utilizar su creatividad, y vemos que tienen diferentes actividades, libro de cuentos y guía para los educadores, que no es solo el programa para verlo, siempre va a haber una mediación pedagógica detrás de eso. Para los que no tienen acceso ni a televisor ni a computadora y les queda muy lejos ir a retirar el material didáctico impreso, se crearon programas de radio. Estos programas de radio se llaman Aventura Riquezzo, y esos se transmiten todos los días. Y esto es para estudiantes de primera infancia y primaria. Se divide en 2 franjas, de 5 a 9 años y de 10 a 12 años. Estos programas lo que tratan es de fomentar y de desarrollar las habilidades, y se les dan los aprendizajes por lograr.
Son programas muy entretenidos, muy activos y como les digo, esto toma en cuenta toda la población estudiantil que no tiene acceso a Internet. Se ha llegado a un acuerdo con la Cámara Nacional de Radio en donde se transmiten hasta en las zonas más alejadas, con radio de transistores, con lo que tengan al alcance, y siempre se van a tratar de cubrir todas las lecciones curriculares que tendrían si estuvieran en lecciones. También se ha puesto a disposición de todos los docentes y de los estudiantes sitios con herramientas educativas. Tenemos lo que es Educatico, donde hay aproximadamente 1000 recursos para los profesores y estudiantes en lo que son documentos Word, PDF, videos, juegos interactivos, recomendación de sitios. Y específicamente en la parte de la primera infancia se creó este sitio, bueno, ya lo han venido trabajando desde hace tiempo, pero se ha fomentado más. Se llama Tecnoideas. Ahí pueden todos los docentes compartir recursos y experiencias con otros docentes. Más recientemente se creó un programa de radio exclusivamente para los docentes, con temas actualizados en lo que son las formas de mediar las clases en la pandemia. Estos programas de radio se transmiten todos los lunes en las tardes y es de acceso para todos los docentes y se ha tenido muy buena respuesta por parte de ellos. Y es siempre con expertos en las diferentes especialidades. Ahora quisiera compartirles las diferentes experiencias que han tenido algunos docentes con la puesta en práctica, que es muy enriquecedor. Lo primero que yo quiero rescatar es que los docentes nunca se dejan las cosas para sí mismos, ellos las comparten constantemente. Aquí tenemos a esta docente que es de la zona central de San José, de Desamparados. Ella realiza sus clases, ella es docente de inglés, tiene a cargo como 500 estudiantes. Entonces la forma de ella es comunicarse a través de internet con algunos. Como es una zona céntrica, sí tienen más acceso al internet. Entonces ella utiliza la herramienta Kahoot y además le ha mostrado a otros docentes cómo utilizarla para compartir sus conocimientos. Este docente es de lo que es educación técnica. Él ha creado sitios web para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. Además los motiva con cuestiones que les gustan a los adolescentes, canciones. Entonces utiliza canciones también para brindar sus lecciones. Ellos utilizan Teams para comunicarse con ellos. Es importante aquí hacer la aclaración que el Ministerio de Educación abrió casi 1.200.000 cuentas de correo para los estudiantes. Eso significa que pueden tener acceso directo al Office 365 y a la plataforma Teams para que estén en constante comunicación, tanto con sus profesores como con sus compañeros de clase. Este docente de matemáticas lo que hace él hace capacitaciones para sus compañeros docentes, eso es en la zona norte del país. Él ha compartido sus conocimientos y estrategias pedagógicas con cerca de 500 docentes. Entonces él no se deja lo que ha creado para sí solo y su grupo de estudiantes. Él ha ido más allá y ha estado brindándole estos talleres a sus compañeros para que pongan en práctica todo lo que pueden realizar en el área de matemáticas con las diferentes herramientas tecnológicas, que muchas de ellas las han aprendido en los cursos que brindamos desde el Instituto de Desarrollo Profesional. Esta es una docente de química. Ella lo que hace son pequeños laboratorios de química, les indica a los estudiantes cómo crear esos pequeños laboratorios. Entonces, por medio de guías, ella les va indicando a los estudiantes qué hacer, todo lo relacionado con química, que está en el currículum. Tenemos también un caso de éxito en la zona de Turrialba. Esta es una zona alejada del área metropolitana. Este es un profesor, Sergio Contreras, que creó un sitio web donde está en constante comunicación con sus estudiantes, donde sube sus tareas, los trabajos, y además brinda ideas para otros docentes en cómo implementar los diferentes ejercicios y herramientas en la práctica de la matemática. Este es un grupo de docentes de otra zona, de San José, de la capital, en Escazú,
de una escuela muy pequeñita, pero ellos tres se han unido para crear estrategias, ideas creativas para llamar la atención de sus estudiantes y decirles cómo crear materiales con material reciclado. La idea de estas docentes es que los papás ni los estudiantes se estresen por conseguir cosas que son imposibles o caras en este momento de pandemia. Es más difícil invertir económicamente en diferentes materiales. Una vez que los estudiantes les toman fotografía a lo que ellos han indicado, a lo que han realizado, ellas crean portafolios virtuales con los materiales, con las cosas que los chicos han implementado. Esto es un portafolio digital. Estimada Laurita, estamos en tiempo. Ok. Bueno, este es un videíto que para que vean el esfuerzo de lo que son los estudiantes y los papás que creen en los docentes, igual les brindan todas las oportunidades a sus hijos para que los docentes puedan ver su trabajo. Y en esta estrategia de aprendo en casa y con las guías de aprendizaje, siempre tienen que crear un portafolio de evidencias para que lo envíen y se pueda ver qué es lo que están trabajando cada uno de sus casas. Muchas gracias a todos. Mira, ya estábamos próximos a terminar. Muchísimas gracias a la maestra Laura Altamirano de Costa Rica. Y bueno, procedemos a la palabra de Colombia, al maestro Diony González, por favor. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, voy a dividir mi intervención en dos momentos. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación y al final voy a comentar, a enumerar un poco las estrategias que se han realizado desde la Secretaría de Educación de Medellín, sobre todo pues como para enfrentar esta pandemia y sobre todo crear procesos de formación a maestros que sean pertinentes pues como para las necesidades que han surgido y también crear una serie de estrategias y que estén como al servicio de toda la comunidad educativa. Bueno, voy a hacer aquí la presentación. Bueno, ¿ya se está viendo? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero indicar pues, que la Secretaría de Educación de Medellín o la Ciudad de Medellín ya contaba con una estrategia muy importante de la universalización de la media técnica antes incluso de la pandemia y que ha permitido precisamente ser un importante soporte desde lo formativo, desde lo logístico, también desde lo curricular, desde la planificación, que ha servido justamente como gran soporte para enfrentar esta situación tan adversa que vivimos todos. Entonces, la Secretaría de Educación cuenta con dos grandes unidades. Una de ellas es una unidad o un equipo llamado el Vivero del Software, que justamente voy a hacer una presentación de esta unidad. Y otra unidad que precisamente es la unidad que represento en calidad de coordinador académico, que es una unidad llamada MOVA, que precisamente es una unidad simplemente encargada de la formación, bueno, simplemente encargada de la formación a docentes. Entonces, justamente antes de la pandemia existe una gran apuesta, o la misma Ciudad de Medellín hace una gran apuesta por justamente diseñar una serie de estrategias enfocadas justamente a, como bien dice, al enfoque ser STEM. Precisamente la Ciudad de Medellín es reconocida como una ciudad del aprendizaje, como una ciudad innovadora y justamente como una ciudad precisamente pues como un epicentro de la cuarta revolución industrial. Justamente estos grandes títulos que se le, o reconocimientos que se le asignan justamente a la ciudad de Medellín, es lo que ha llevado a la Secretaría de Educación a diseñar una serie de estrategias que precisamente conlleven a esos procesos de innovación y procesos de transformación curricular. Entonces, antes de la llegada justamente de la pandemia, se diseñan ese tipo de estrategias desde esta unidad y desde la otra unidad, desde MOVA, se empiezan a planificar también formaciones que justamente, formaciones donde las ciencias de la información y el uso de las TIC sea uno de los elementos claves para la enseñanza de las distintas áreas, ¿ok?
Entonces, justamente este enfoque STEM lo que pretende es justamente pues como crear nuevas tendencias en el aprendizaje, generar nuevas oportunidades también como de aprendizaje, en el crear, en el construir. Justamente también incorpora pues como nuevas herramientas experimentales dentro del aula. Aquí voy a ir desglosando sobre todo lo del enfoque STEM o STEAM y el enfoque justamente SER, como ese enfoque que precisamente también entiende al ser, también entiende al desarrollo humano del ser, también atiende a la parte cultural del ser, y justamente la manera como hemos asumido o enfrentado esta pandemia tiene que ver precisamente tiene que ver precisamente con estas dos vías o dos estrategias que se han fundamentado en estos dos enfoques. Justamente esta apuesta por la universalización de la media técnica, la universalización de ese enfoque STEM, se enmarca justamente en unas estrategias de ciudad, que es justamente una de ellas es la ecociudad, donde se busca pues como sensibilizar a los estudiantes de proyectos de aula multidisciplinaria en problemáticas actuales, el Valle del Software, que busca fortalecer la formación de áreas TIC desde la media técnica y los proyectos de aula. Cuando hablamos de la pretensión de universalizar la media técnica justamente desde la educación primaria, se busca también implementar pues como este enfoque y sobre todo el uso de las TIC para la enseñanza. Se apuesta también precisamente por una transformación educativa, el uso de las TIC justamente y también los otros elementos que comprenden ese enfoque del ser, como el arte y la cultura como elementos también de transformación, como elementos también de innovación. Y bueno, hay otros dos componentes donde también se consigue pues este enfoque en ser STEM, que es justamente una macroestrategia denominada pues Medellín me cuida, que es la concepción de ser, está explícitamente estructurada por un componente social. Y también contamos justamente con el enfoque de gobernanza y gobernabilidad. Entonces, justamente esta conceptualización del enfoque ser STEM, justamente se concibe a Medellín como un territorio ser STEM, donde la ciudad precisamente declarada como un espacio para el desarrollo de la ciencia, de la innovación, un lugar donde justamente se piensa en una equidad, todos tienen un derecho a la educación, todos tienen un derecho también a la educación y a las herramientas que precisamente permiten la educación, como es justamente pues las herramientas propias de la conectividad, ¿sí? Por otra parte, la consolidación del enfoque ser STEM lo que busca es crear un proceso integral que conversa justamente con el Estado, la empresa y la educación. Esta articulación y estas estrategias que se han diseñado con el sector privado han sido claves no solamente como para apoyar estas grandes necesidades que se han forjado o que han surgido justamente en esta situación tan adversa. Y precisamente desde este enfoque STEM, aquí se explican pues como justamente sus siglas que apuntan todos como a procesos de innovación, de transformación y generar también nuevos procesos de investigación en utilidad justamente al desarrollo tecnológico, a la innovación y al aprendizaje permanente, se une precisamente con este enfoque también este enfoque STER, donde se retoma el ser, desde una mirada moderna multidisciplinaria, destacando el componente cognitivo fundante del ser, es decir, el ser, un ente inteligente y transformador en su entorno inmediato. ¿Ok? Bueno, aquí rápidamente, justamente dentro de esa gran apuesta que hace la ciudad de Medellín por ese enfoque STEM, justamente se resaltan también estos símbolos del más, de sumar. Justamente la situación de la pandemia nos ha llevado también a que toda la sociedad se una para justamente crear situaciones que sumen, situaciones, aportes, ideas que precisamente alimenten justamente todo este enfoque ser y se produzca y se genere sobre todo procesos de equidad e igualdad. Bueno, finalmente las líneas de implementación justamente
nos basamos, la estructura es basarse pues con una serie de diagnósticos donde se hace justamente un diagnóstico de la necesidad de la conectividad, de las ausencias de equipación dentro de las instituciones, y justamente a partir de ese diagnóstico se diseñan formaciones donde se puedan implementar tanto para estudiantes, tanto para docentes y directivos, donde este enfoque SER-STEM sea pues como uno de los elementos que permiten la transformación en el torno en todas las instituciones educativas. Aquí rápidamente muestro pues como algunas de las apuestas y la forma como se desarrolla este enfoque SER-STEM. Y como lo decía anteriormente, este enfoque de SER-STEM que nos ha permitido esta gran estructura, nos ha permitido a los dos equipos, tanto el equipo MOVA, el equipo formación a docentes, como el equipo encargado de diseñar estas estrategias, que precisamente podamos, cuando llega la pandemia, cuando se empieza a generar pues como toda esta situación tan compleja de estudiar en casa, pero que también nos abre otros frentes, que no es solamente cubrir las necesidades relacionadas con la necesidad pues como de una alfabetización digital, no solamente para estudiantes, docentes y directivos. Apuntamos a esas estrategias, no solamente la necesidad de dotar de herramientas virtuales todos los docentes, al igual que como han venido en las anteriores presentaciones, también cuentan con herramientas virtuales. Microsoft Teams es como el filtro donde todos los docentes se comunican y desarrollan pues como sus estrategias de aprendizaje. También hemos realizado como procesos de diagnóstico de equipación también a nuestros estudiantes. Se hizo un diagnóstico de que aproximadamente una ciudad de 3,5 millones de habitantes como es Medellín, 105,000 estudiantes no contaban con equipación, y bueno, desde ya hace aproximadamente 2 meses la Secretaría de Educación, la Alcaldía de Medellín se ha volcado precisamente como en una estrategia de donatón, donde es fundamental dotar justamente a toda esta comunidad estudiantil de estas grandes necesidades. Por otra parte, entonces, ya teniendo justamente, son varios frentes en los que hemos atendido la dotación. También se han diseñado estrategias de conectividad, y desde el centro de formación a maestros también hemos realizado aproximadamente desde el mes de marzo aproximadamente 90 formaciones que van en varias líneas, porque también que vamos comprendiendo, es fundamental la alfabetización digital, es fundamental las herramientas, es fundamental generar las posibilidades de acceso a esas herramientas, formar en esas herramientas, pero damos también un avance o un salto donde también consideramos que para dialogar en este enfoque SER-STEM, no solamente el maestro y la comunidad estudiantil necesita de una formación de alfabetización digital, sino que también se necesita atender su bienestar, y ese bienestar también lo hemos acompañado con charlas precisamente en el campo de la psicología, en el campo del bienestar y la recreación, en el campo del arte y la cultura. Hemos hasta tenido pues como clases de cocina dirigidas a los maestros, y bueno, siempre pensando que no solamente es fundamental en estos momentos atender esos dos frentes, o sea, la necesidad de esas herramientas técnicas y propias y que permiten el aprendizaje, sino que también hemos pensado en otras herramientas como atenderlo, ese enfoque del bienestar. Bueno, y justamente también hemos diseñado otras estrategias que compartimos pues con las experiencias que han compartido los compañeros, que tienen que ver con también crear guías físicas para acompañar a los docentes. Y bueno, y ahora lo que estamos justamente es diseñando estrategias de evaluación. Bueno, esas son como algunas de las acciones que hemos implementado. Me pasé creo que 2 minutos. Disculpe y gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Estamos seguros que también los profesores que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales tienen sus preguntas, pueden escribirlas en el Facebook, ahí sí es posible, y las podemos compartir con los ponentes.
Tenemos 3 preguntas base. La dinámica es la siguiente. Les voy a hacer el planteamiento de estas 3 preguntas base y tenemos 2 minutos para la exposición individual de cada una de ellas. Entonces ustedes, no sé si quieren mantener el orden o levantan su mano para poder responder en el orden que ustedes lo deseen. La pregunta número 1 es, ante los retos que generó el aislamiento social y obligatorio, ¿cuál fue la experiencia afrontada por sus instituciones educativas? Número 2, ¿cuáles son las acciones directivas que se han tomado en sus respectivas instituciones para coordinar los procesos de gestión durante la epidemia de COVID-19? Y número 3, ¿cómo se asumió la falta de herramientas tecnológicas y de conectividad de sus estudiantes? Esas son las 3 preguntas base para el debate. Janina quiere participar con sus respuestas. Muchísimas bueno, gracias, Pilar. Sí, básicamente la exposición que yo presenté, ya fui enumerando algunas de las acciones que fuimos tomando, pero porque nosotros hasta, digamos, diciembre de 2019, o sea, previo a todo lo que fue la pandemia, en la modalidad de cursado que veníamos teniendo, los estudiantes venían con un fuerte cursado a través de la virtualidad, ¿sí? A través de la plataforma educativa, es una plataforma educativa Moodle. Entonces pedíamos, solicitábamos que todo el trabajo pedagógico se realice en ese contexto, sumado a estos encuentros presenciales que veníamos teniendo, ya sea esos encuentros presenciales que son obligatorios y que conforme a nuestra cursada, nosotros tenemos una cursada de que cada módulo dura 2 meses. Entonces hay un encuentro obligatorio por mes, y a su vez hay distintas clases de consultas que no son obligatorias, pero que también están a disposición de los estudiantes. Eso en el mes de marzo tuvimos que dejar de hacerlo, justamente por todo este contexto pandémico, entonces eso obligó a tener que pasar toda nuestra escuela lo que es un modelo virtual. Y ahí fue donde nos encontramos que muchos estudiantes no tenían el acceso a ya sea conectividad en su hogar o algunos dispositivos, o tenían muy pocos dispositivos, y entonces ahí se apoyaban mucho en esto de poder asistir a centros comunitarios, a bibliotecas, a otras instituciones que le provean de esos recursos para poder conectarse. Entonces ahí es donde empezamos a flexibilizar otras herramientas, y el WhatsApp fue una de las fundamentales porque es una herramienta que casi todos los estudiantes tienen, y desde ahí empezamos también a poder pensar en estas otras estrategias de acompañamiento para lo que es el sostenimiento y el acompañamiento de las trayectorias de cada uno de los estudiantes. Nosotros tenemos ahí, en función también de una de las preguntas que estaba viendo, digamos, tenemos siempre el número de la matrícula de nuestros estudiantes va cambiando cada 2 meses. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos actualmente matriculados 5.100 estudiantes, pero esta semana, por ejemplo, finalizan la cursada un grupo de estudiantes que va a recibirse, y son alrededor de 240 estudiantes que se reciben. Entonces ya en el periodo siguiente vamos a estar matriculando otro número de estudiantes, y a todos esos estudiantes que por algún motivo o causa no pueden tener una cursada activa, nosotros seguimos en contacto con ellos, seguimos, los vamos acompañando en función de sus posibilidades para que puedan retomar cuando necesiten, cuando consideren. O sea, lo que tenemos, esta modalidad de cursado que tenemos también posibilita justamente esta flexibilidad de que el estudiante, si hay algún periodo en el que no puede cursar, puede retomar en el momento en que considere, y va a retomar desde donde él dejó, ¿sí? Entonces, esa es una aclaración que quería hacer respecto de lo que implica un poco nuestra flexibilidad en el cursado, ¿sí? Y bueno, y justamente esta falta de, cómo asumimos esta falta de herramientas tecnológicas y de conectividad de nuestros estudiantes, bueno, acompañándolos, utilizando estas otras herramientas que son de fácil acceso, y que tal vez a la plataforma no pueden acceder con la misma regularidad o de la misma manera que lo venían haciendo, pero sí habilitar estos otros canales para que ellos puedan continuar con su cursada y también seguir garantizando el derecho a la educación como lo venimos haciendo desde
desde 2015. Sigue siendo todo un desafío, sigue siendo complejo, pero estamos permanentemente, y es un trabajo arduo que implica mucho acompañamiento, mucha comunicación al interior de los distintos equipos, porque nosotros tenemos actualmente la planta que conforma la escuela, es una planta de 385 personas, donde están docentes, directivos, coordinadores, o sea, hay todo un equipo armado que va acompañando todas esas trayectorias de esos estudiantes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Entonces, bueno, no sé si eso respondió un poco, pero básicamente en la presentación yo ya fui planteando algunas de las cosas que vinimos haciendo y que ahora, bueno, ante el nuevo contexto que tendremos, protocolos que se van reactivando, veremos cómo continuamos con estas acciones. Muchísimas gracias, estimada Diony. Laurita Altamirano, la maestra Altamirano. Bueno, desde Costa Rica, desde el Ministerio de Educación, eso nos tomó bien desprevenidos como a la mayoría de países, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Si bien hemos venido capacitando virtualmente a los docentes en cursos en nuestra plataforma, son cursos en los que ellos pueden elegir si los hacen o no, son muy de criterio y son de herramientas educativas. Eso sí hemos venido trabajando durante muchos años, pero no son cursos obligatorios, son para los que quieren formarse más, tener más experiencia en este tipo de herramientas virtuales. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio de Educación? Primeramente, crear este documento de orientaciones, donde estableció pasos a seguir o etapas en cómo íbamos a trabajar tanto con los docentes como los estudiantes. Eso fue lo que se creó, ¿verdad? Ese documento que es la base de todo el tratamiento que hemos venido dando a lo que es la pandemia, ¿verdad? En este caso. La segunda pregunta era con respecto a... Pilar, la segunda pregunta era... ¿Cuáles son las acciones directivas que se han tomado en sus respectivas instituciones para coordinar los procesos? Ajá. Acciones directivas. Bueno, lo primero que se hizo fue crear una serie de cursos de autoformación para que los profesores tuvieran el uso de Teams con sus estudiantes. Entonces, a pesar de que desde hace muchos años tenemos acceso al Office 365, donde viene la herramienta de Teams, no se les sacaba el provecho que se le está sacando ahora. Entonces se capacitaron a los docentes en un uso primero, ¿verdad?, básico de lo que es Teams, y posteriormente un curso en cómo ellos pueden dar las clases a través de la plataforma y cómo pueden también mediar las clases con las guías de trabajo autónomo de los estudiantes y las herramientas Teams. Y la tercera... ¿Cómo se asumió la falta de herramientas tecnológicas y de conectividad con los estudiantes? Y en algunas ocasiones con los profesores, ¿no? También. Exactamente. Bueno, aquí hay que decir que los profesores son las grandes estrellas del proceso. Los profesores no son nada egoístas. Ellos tratan de comunicarse con sus estudiantes de muchas maneras. Además que nosotros pusimos 4 contextos. Trabajo para 4 contextos, los que tenían conectividad y la tableta o el teléfono o su computadora, para los que tenían esos elementos pero tenían muy poca conectividad, para los que tenían la computadora y no tenían conectividad del todo, y para los que no tenían ni computadora ni conectividad. Entonces, los que tienen toda la ventaja de tener internet, computadoras y todo, siempre a través de Teams, que los docentes les manden los trabajos, las tareas a través de Teams. Otros por medio de USB, contemplar los diferentes escenarios. Además, se trabajó con estos programas televisivos, tanto para docentes como para estudiantes, en diferentes horarios. Contamos también con los programas televisivos para los más pequeños, que es con Plaza Sésamo, que, como les dije anteriormente, no es únicamente ver el programa por verlo, sino que tiene una guía de cómo ir guiando ese aprendizaje, esa mediación, y también los programas radiales, tanto para estudiantes como para docentes. Los programas radiales para estudiantes cubren únicamente lo que es primera infancia y lo que es primaria, hasta niños de 12 años, pero igual vienen con sus guías, qué es lo que van a hacer, y son programas súper entretenidos que va a llegar hasta zonas indígenas que no tienen tal vez acceso a internet. Bueno, y las guías de aprendizaje autónomo, los que no tienen acceso a eso,
pueden ir a la institución, tomar sus guías ya impresas, realizarlas en la casa y devolverlas. Entonces el docente va y para ellos, ¿verdad? Las revisan o qué sé yo, para dar la realimentación. Además, vamos a ver, si hay estudiantes que no tienen ese acceso a la tecnología, hay estudiantes que siempre se les ha dado el servicio de comedor estudiantil en las instituciones. Entonces, como ya no van a clases, se instauró de que esas familias pueden ir a recoger una bolsita con los alimentos. Entonces, cada vez que van a recoger la bolsita, recogen sus guías de trabajo y regresan las otras. Así es como se ha estado trabajando. Qué experiencias tan maravillosas nos están compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias, nuestra Laura. Maestro Diony González. Bueno, sí, como para responder rápidamente las 3 preguntas, creo que se comparten muchas de las experiencias en los otros países, sobre todo porque no solamente se busca cubrir la necesidad de llevar la educación, sino también como preservar el bienestar de las personas. Entonces hemos estado, cuando se inicia pues la pandemia, se hace un trabajo muy de la mano con el ministerio, también con otras ciudades de Colombia, compartiendo experiencias. Desde la Secretaría de Educación se establecen unos lineamientos generales, no solamente de cómo se va a reestructurar o cómo se va a organizar precisamente esta educación virtual o esta educación a distancia, sino también como una serie de elementos de cuidado, ¿sí? De cuidado, unos lineamientos. Entonces empiezan a establecer una serie de lineamientos desde Secretaría de Educación, de diseñar unas guías físicas, también como la experiencia similar a la que comentaba la colega de Costa Rica, repartir esas guías físicas que también se difunden de manera virtual, atendiendo la alimentación también de todas las instituciones educativas de Medellín. Son 229 instituciones educativas de Medellín, sin contar las sedes, en total serían aproximadamente 420, entonces se atendía justamente en cubrir la necesidad alimentaria, cubrir justamente con estas guías. Entonces, también contamos con esta plataforma Microsoft Teams, se garantiza en ese primer mes de pandemia, mes de marzo, que fue cuando llega a Colombia, sobre todo garantizar un perfil para todos los docentes para que puedan ingresar. Se inician cursos de alfabetización en estas vías de alfabetizar no solamente en plataformas, sino también concretamente en esta plataforma. Con relación pues como esas acciones que se han realizado pues como las directivas, se ha hecho un trabajo muy cercano con las directivas, uniéndolos desde distintos equipos de la Secretaría de Educación. Se ha hecho un trabajo sobre todo de tener a todo ese conglomerado de directivos pensando y dialogando estrategias como en beneficio pues como de cada institución educativa. Lógicamente cada directivo ha tenido su autonomía, pero siempre ha estado como muy de la mano trabajando con toda esta planificación de la Secretaría de Educación. Y finalmente, yo lo mencionaba en la exposición, cómo se ha suplido pues como estas grandes necesidades. Pues quiero resaltar pues como esa gran apuesta que ha hecho la administración local por dotar, después de ese gran diagnóstico que se hace como a estas personas que no contaban con una equipación, también atendiendo el asunto no solamente de entregar un equipo, sino instalarlo y garantizar también como una conectividad. Se ha hecho todo ese proceso y ha sido un proceso que aún se sigue realizando. Y finalmente, bueno, más allá de todas esas estrategias y retomo un poco las palabras que decía la colega de Costa Rica, aquí los maestros han sido como los grandes actores, porque finalmente ellos, a pesar de las herramientas con las que cuentan, han creado otras vías para estar cerca a los estudiantes, y ya no solamente están cerca en un horario normal o habitual de clase, también están atendiendo las necesidades en las noches, cuando hay estudiantes que solamente pueden conectarse pues como en esos horarios. Así que bueno, yo creo que todos estos esfuerzos y todas esas experiencias son muy importantes como para entender como todos estos procesos de cómo enfrentamos la pandemia y cómo innovamos en la pandemia. Muchas gracias. Bueno, vamos después de sus exposiciones, a pasar la palabra a los asistentes. Y hay una pregunta específica para Laura Altamirano.
¿Tienen en este momento algunos resultados de la implementación de Teams con los profesores? O sea, algunas estadísticas, nos pregunta Evangelina Quiroga. Precisamente yo pregunté sobre eso y se está sistematizando actualmente. Lo que sí tenemos es que los 62,000 docentes a nivel nacional tienen acceso a Teams. De esos 62,000 se capacitó alrededor del 88% en esos 3 cursos de cómo utilizar Teams. Y además se abrieron casi 1.200.000 cuentas de correo de Office 365 para los estudiantes. Entonces, esto es la herramienta oficial que el ministerio está brindándole a los docentes para que realicen sus lecciones virtuales. Pero actualmente, sí, como datos de cuántos son los que lo estén implementando, no, porque se está sistematizando. Sería eso. Gracias. ¿Para Costa Rica o Colombia? Es la pregunta. ¿Se ofrecen cursos de formación en educación a distancia para los docentes? Pregunta Andrea Raspe. Voy a contestar primero yo. Como les comenté anteriormente, bueno, con lo de la pandemia, se abrieron cursos de autoformación para lo que era la implementación de herramientas durante estos meses. Pero desde hace muchos años contamos con una plataforma en Moodle, que es un entorno virtual de aprendizaje, donde se ofrecen una gran variedad de cursos siguiendo una oferta formativa durante los 4 trimestres del año. Esos cursos sí son, vamos a ver, por gusto del docente llevarlos o no, no son obligatorios, pero sí tienen muy buena respuesta, muchos docentes se inscriben, y la idea es como mantenerlos en el proceso, porque algunos se nos van por una u otra razón, pero si se refiere a educación a distancia, sería educación virtual en plataforma virtual, lo que tenemos por parte del ministerio. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta que la voy a hacer global por cuestiones de tiempo. Nos están haciendo algunas preguntas sobre la evaluación. ¿Cómo han evaluado los proyectos? Cómo han evaluado a los profesores y cómo han evaluado, por supuesto, a los estudiantes. Y otra pregunta que también es general, hay varias de ellas, es acerca de cómo ha afectado a los proyectos, por ejemplo, en STEM, a los proyectos que ya tenían ustedes, a lo mejor de investigación, a lo mejor proyectos alternos a los programas en las diferentes instituciones en las que ustedes laboran. Yo creo que con esas preguntas cerramos para pasar al cierre. Entonces, no sé si quisieran responder una o la otra. Pues, bueno, ya que encendí la cámara. Bueno, bueno, con relación a la evaluación, bueno, es una gran pregunta, o sea, ya contamos con las herramientas, podemos contar con el acceso, bueno, pero ¿cómo evaluamos y qué evaluar? Entonces, finalmente, justamente desde este centro de formación de MOVA, vamos justamente a estamos generando una reflexión en torno como a esas estrategias de evaluación, sobre todo teniendo en cuenta no solamente la virtualidad, la educación a distancia, sino también estas circunstancias particulares. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho desde Medellín es sobre todo pues con generar como esta reflexión. Y bueno, con relación, bueno, yo creo que voy a citar lo que muchos decimos, también esto ha sido una oportunidad, ¿sí? Entonces, justamente una oportunidad para comprender y generar nuevos procesos de investigación. Nosotros desde la Secretaría de Educación antes estamos generando procesos. ¿Por qué? Justamente yo recuerdo la colega argentina que expresaba una cita al final de su presentación, y es comprender que también a veces las adversidades son la oportunidad para crear procesos de innovación, acelerar otros procesos. O sea, yo creo que hay una necesidad de alfabetizar, pero esos procesos de alfabetización y de aprendizaje ante la virtualidad también se han acelerado. Entonces, a nivel de investigación, se han generado otros procesos y bueno, y son experiencias que incluso dentro de otras estrategias que tenemos en Secretaría de Educación queremos resaltar y reconocer a fin de año y sobre todo el próximo año también. Entonces los procesos, bueno, se han aprovechado como para transformarse también. Con respecto a la evaluación acá en Costa Rica, es una evaluación formativa que se le está realizando a los estudiantes. Como ellos tienen que completar estas guías de trabajo autónomo y enviarlas ya sea de manera virtual o escritas, lo que hacen los docentes
tienen acceso a esas guías de aprendizaje y además cada estudiante tiene que hacer una vez por semana un portafolio de evidencias. Ese portafolio igual puede ser virtual o material, ¿verdad? Que lo hagan a mano. Entonces ahí los docentes los evalúan formativamente, de acuerdo a las habilidades que van adquiriendo en el proceso de aprendizaje. Y con respecto a la pregunta de cómo hemos estado haciendo con los proyectos que tenemos con la RIET, sí se han visto un poquito como obstaculizados, porque en el caso de Costa Rica tenemos un gran proyecto que es grabar cómo nuestro docente líder, Sofía Salguero, hace el modelaje de proyectos STEM en el aula, y no tenemos los estudiantes. Entonces, una vez que se reanudan las clases, continuamos con el proyecto y obviamente es mucho más difícil, es complicado. Igual tenemos un curso virtual en proceso que es donde vamos a colocar todos esos videos de modelaje, de cómo implementar proyectos STEM con chicos de preescolar, en edad preescolar, y sí nos ha visto obstaculizado. Muchísimas gracias. Bueno, en el caso nuestro, nosotros lo que venimos realizando desde el inicio de esta escuela y de que fue también siempre una impronta digamos, de lo que era el plan Vuelvo a Estudiar anteriormente y desde que nosotros como institución educativa estamos funcionando, son procesos de formación docente interna. Es decir, al interior de la escuela. Entonces, en esas instancias de formación docente interna lo que hacemos es justamente reflexionar y ir de alguna manera evaluando también estas distintas implementaciones que vamos haciendo, ya sea de los módulos, de los proyectos de acción que hacen los estudiantes, y eso siempre se da en un continuo diálogo con los docentes que están al interior de las aulas virtuales, con los distintos equipos que formamos a la EMPA 1330. O sea, nosotros tenemos, la escuela nuestra también tiene una estructura muy distinta a lo que es una escuela convencional, por decirlo de algún modo, acá en Argentina. Tenemos un equipo directivo, tenemos distintas coordinaciones, cada coordinación tiene un área específica de trabajo, y después están también obviamente los docentes tutores, que aprovecho a saludar, que hay varios conectados por lo que estuve viendo, y entonces se va construyendo un poco todo lo que es el armado de los módulos y de los proyectos a partir de la misma experiencia que vamos teniendo, porque también es importante destacar que, por ejemplo, en nuestro caso no había una experiencia previa de una escuela con las mismas características que nosotros venimos trabajando. Entonces, desde ese lugar es como que vamos todo el tiempo construyendo nuestra experiencia y analizándola a la luz de lo que de cómo la vamos construyendo día a día. Entonces, desde ese lugar no tenemos mecanismos de evaluación, por ejemplo, a los docentes, pero sí tenemos un trabajo conjunto que implica, digamos, ya sea tanto para poner en práctica lo que es la virtualidad, para poner en práctica la interdisciplinariedad, para poner en práctica la implementación de los distintos proyectos de acción que realizan los estudiantes. Entonces, desde ese lugar vamos trabajando de manera conjunta. Si no trabajaríamos de manera conjunta, no podríamos llevar adelante toda esta institución. Así que, bueno, esa es un poco la experiencia que venimos implementando en Argentina. Muchas gracias. Bueno, quisiera hacer una última pregunta. Yo sé que estamos sobrepasaditos un poco en el tiempo, pero considero que es importante porque ha sido una pregunta que ha sido hecha a lo largo de todos los webinars desde que iniciamos. Y bueno, por la temática del día de hoy también considero que es importante. Y con esta pregunta sí cerramos. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que ustedes están realizando con niños que tienen algunas capacidades diferentes? Pues que tienen capacidad de alguna manera. ¿Qué están haciendo ustedes en esa temática? Bueno, nosotros, particularmente tenemos dentro de la escuela una de las coordinaciones, se llama del espacio de respeto a las diferencias, donde tenemos, en nuestro caso, adultos, ¿no? Porque son jóvenes y adultos mayores de 18 años, donde venimos trabajando y haciendo un seguimiento
particular y también desde esa coordinación, pero también se trabaja, digamos, se trabaja de manera conjunta con los profesores para plantear la resolución de las actividades de manera diferente a cómo la vienen, tal vez cómo la vienen trabajando o cómo la trabajan otros estudiantes. Entonces, hay una reformulación de consignas, hay a veces adecuación de los materiales para que esos estudiantes puedan tener un acceso mejor, por ejemplo, estudiantes que a lo mejor tienen problemáticas de baja visión, digamos, los módulos por ahí se les da en formato impreso y con las letras diferentes. Hay otros casos de estudiantes que no tienen, que no tienen alguna discapacidad visual y tienen también instalados algunos software que les permiten hacer la lectura de esos módulos, y para eso también se ha hecho un trabajo al interior de los módulos para que justamente puedan acceder a la lectura de esos materiales teniendo en cuenta su discapacidad. Y después, bueno, es un trabajo permanente, un acompañamiento permanente que se da entre este equipo, esta coordinación del espacio de respeto a las diferencias, junto con los docentes tutores, ¿sí? Que son quienes después trabajan y generan estas adecuaciones o estas configuraciones de apoyo que le llamamos para que los estudiantes puedan resolver esas actividades. Muchísimas gracias. El Ministerio de Educación Pública cuenta con una dirección que es el Centro Nacional de Recursos. Ellos se encargan de brindar a los docentes una serie de recursos, valga la redundancia, y estrategias para que puedan trabajar con los estudiantes que así lo requieren, educación especial, ¿verdad? Que no pueden asistir a sus clases, pero igual se les está brindando ese servicio. Al igual se cuenta con programas con software para que ellos puedan incluirlo en las computadoras o en el dispositivo. Además, se están brindando también webinarios, que eso no lo había mencionado anteriormente, por medio de Teams, y tratamos de que esos webinarios en su mayoría tengan, para los que no tienen problema de audición, interpretación con lenguaje lesco. Entonces, sí se ha tratado de implementar diferentes estrategias directamente desde el CENAREC con los profesores, y para que ellos puedan realizar diferentes estrategias de mediación con sus estudiantes. Bueno, desde Medellín, sobre todo pues como el gran esfuerzo que ha hecho desde Secretaría de Educación por hacer como un acompañamiento, ¿sí? Se hace un diagnóstico a través de una unidad de un equipo de inclusión, y justamente también se hace un acompañamiento desde un equipo que precisamente tiene una bella denominación, que es entornos protectores, cómo proteger precisamente y preservar pues como el bienestar pues también de estos estudiantes que bueno, que por su discapacidad pues como evidencian como necesitan una atención distinta. Y también similar pues como a lo que han mencionado otras colegas, también hemos realizado como procesos de formación, donde a través de webinar, Facebook Live, donde también hemos transmitido pues como herramientas didácticas que se pueden también implementar en todos los ciclos de la educación. Pues bueno, muchísimas gracias. Agradecemos su participación y vamos a proceder al cierre de estas exposiciones que la verdad tan brillantemente nos han compartido. Tenemos en el chat y en las redes sociales, ahorita estaba leyendo algunos comentarios a través de WhatsApp, que están fenomenales y que van a servir mucho a los profesores. Han dejado varias inquietudes. Algunas preguntas que no han sido respondidas, yo agradecería que algunos de ustedes pudieran contestarles directamente a los profesores a través del chat o a través de la sección de preguntas, pero vamos a pasar a nuestro cierre, a la reflexión final. En este día de hoy agradecemos mucho a la Secretaría de Educación de Medellín en Colombia, la maestra Marta Alejandra Agudelo Ruiz. Muchísimas gracias, le damos la bienvenida y agradecemos mucho que esté con nosotros para podernos compartir en este espacio las reflexiones que han dejado en torno a estas brillantes exposiciones que nos han hecho el día de hoy, desde Colombia, Costa Rica y Argentina. Entonces, le cedemos la palabra, por favor. La dinámica tiene usted alrededor de 5 minutos para estas reflexiones y para poder realizar el cierre, y bienvenida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar. Aquí estamos. Gracias, qué bueno verte por este medio nuevamente. Y bueno, aquí escuchando atentamente a todas los profes, maestros que nos han acompañado, Costa Rica, Argentina, por supuesto, desde acá, desde MOVA, de nuestro Centro de Innovación del Maestro Diony, también haciendo pues como su aporte lo que venimos haciendo aquí desde Medellín, simplemente pues darles todos los agradecimientos a ustedes desde la red de OEA, esta red tan importante desde que motiva a todos los maestros de la región para trabajar en temas de STEM y para trabajar temas innovadores en todo esto que tiene que ver con la educación. Nosotros pues desde acá, desde Medellín, muy interesados en seguir aportando y seguir sobre todo aprendiendo. Yo creo que lo más importante de estos encuentros es poder mirarnos, ya creo que lo había dicho en una anterior intervención también con ustedes, es poder mirarnos qué es lo que ustedes están haciendo, los demás territorios de la región, para nosotros también aprender y seguir fortaleciendo desde acá, desde Medellín. Nuestro gran interés es seguir trabajando en la consolidación de ese territorio, ser más STEM. Nosotros trabajamos y saben ustedes que hoy lo que nos convoca muchísimo en este tema de STEM es también trabajar desde el ser, es fortalecer el ser, fortalecer también esas otras habilidades y competencias desde lo humano, y cómo eso se complementa con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas, y cómo lo hacemos más cercano, sobre todo a nuestros maestros y a nuestros estudiantes, bajo esa red de ser más STEM de maestros que venimos trabajando y fortaleciendo desde MOVA, desde el Centro de Innovación del Maestro. Para nosotros eso es fundamental, porque no queremos que ese STEM sea alejado y que sigan diciendo ¿y qué es STEM? ¿Y por qué no nos explican? O siempre tener que explicarlo como si fuera una sigla rara y alejada del sistema educativo, cuando muchos, ustedes me lo han escuchado en otras ocasiones que lo he podido socializar, cuando muchos de nuestros maestros hacen miles de estrategias, de actividades en temas de STEM, pero ni siquiera saben qué es STEM. Entonces eso es lo que nosotros hoy lo que queremos hacer en esta Medellín Futuro, en este nuevo plan de gobierno que nosotros pues ya llevamos 6 meses en esto y trabajando pues en conjunto con ustedes. Para nosotros es fundamental, así que orgullosos siempre de estar conectados con ustedes, de que ustedes nos miren a nosotros, porque a veces hacemos cosas muy chiquiticas, pero que ustedes nos miren a nosotros y que podamos compartirles con ustedes, para nosotros eso es fundamental. Así que un abrazo desde acá, desde Medellín, desde esta ciudad que estamos construyendo como un ser más STEM, como una ciudad del Valle del Software, y que ustedes sean unos grandes aliados para nosotros, siempre nos hará sentir muy orgullosos. Y bienvenidos así sea a través de la virtualidad a esta ciudad que quiere acogerlos a ustedes también para que hagamos grandes proyectos en conjunto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todos su presencia del día de hoy. Les quedamos recordando que esta grabación de este webinar, así como las presentaciones, van a estar disponibles en la página de la RIA, donde ustedes hicieron algunos de ustedes las inscripciones a este webinar. Y ahí también les recordamos los pasados webinars que se han realizado, están disponibles para ustedes estas grabaciones, y los futuros webinars. Hablando de educación inclusiva, el día de mañana a las 8 de la noche, hora de Washington, tenemos una presentación para estrategias para personas sordomudas. Entonces, sí, bueno, tenemos otra serie de actividades muy interesantes que estamos compartiendo con ustedes, así como diferentes recursos. Sé que estamos todos enfrentando tiempos difíciles. Esperamos que ustedes en casa se encuentren saludables, a lo mismo que sus familias. Y yo sé que los profesores y todo el sistema educativo de los países a lo largo de las Américas están haciendo esfuerzos increíbles para disminuir esas brechas en la calidad de la educación y hacer que todo el mundo tenga mejores oportunidades de vida y calidad de vida y de desarrollo. Eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho. También les pedimos, por favor, que respondan la encuesta que van a tener al final de esta sesión. Esto nos ayuda mucho a mejorar
en las presentaciones que estamos realizando. Muchas gracias por acompañarnos.